Sean bendecidos mis hermanos en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Le habla su pastor Carlos Enrique Muñoz de la Iglesia de Cristo Roca de Agua Viva, y estamos viendo acerca del tiempo lineal, el tiempo profético de Dios, el lineal de lo que está establecido para los últimos tiempos. Y ya hemos visto gran parte de lo que es este tiempo y de lo que el Señor habla, que al tercer día vendría la resurrección. Lo estábamos hablando en el tiempo profético, la parte 2. Entonces podemos ver, hermanos, que hablábamos de que para Dios un día son como 1000 años y 1000 años como un día. Y entonces contábamos desde el tiempo en que murió el Mesías, que es más o menos en el calendario gregoriano, que es la actualización de ahora en este tiempo que se colocó. Y podemos ver que entonces del año 1 al 1000 es un día, del año 1001 al 2000 es el segundo día, y del año 2001 en adelante, que estamos en el 2021, sería el tercer día. Entonces estamos en este tiempo de los últimos tiempos de lo que es la parte de lo que es la resurrección. Igualmente hablábamos que en segunda de Tesalonicenses, igual en primera de Tesalonicenses también estamos hablando que la resurrección va contigua, ¿sí?, al arrebatamiento. Si no hay resurrección, no hay arrebatamiento. La palabra de Dios nos lo muestra muy claramente en primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, versículo 13 en adelante. Nos dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no te entristezcáis como los que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Porque por lo cual decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. O sea, queriendo decir, esto es muy, muy claro, y debemos de tenerlo muy en cuenta, que nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, no precederemos a los que durmieron con el Señor. Dice aquí en el versículo 15, es muy claro, y dice aquí: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá de los cielos, ¿sí? Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Mire cómo nos lo dice, que primero va a haber la resurrección, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados, ¿sí?, juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos con el Señor. Nosotros debemos de tener muy clara este pasaje, hermanos, porque nosotros no podemos decir que va a venir un arrebatamiento y se van a llevar la iglesia y que después van a resucitar los muertos. No sé cuándo, pero esto se sale del contexto bíblico, y el Señor lo habla, y nosotros lo hablamos en la parte 2 sobre el tiempo lineal profético de Dios. Lo pudimos observar. Entonces nosotros no podemos tener un arrebatamiento sin resurrección. Bíblicamente nos está diciendo el arrebatamiento está precedido de la resurrección. O sea que primeramente la resurrección y después el arrebatamiento. Y si lo vemos nosotros, hermanos, en Apocalipsis 19, que nos muestra que es la venida del Señor, y entonces podemos mirar, hermanos, cómo el Señor primero hace una justicia con los malos, que es lo mismo que la parábola del trigo y la cizaña. Primero es recogida la cizaña, es atada en manojos y quemada,
y el trigo será llevado a los graneros. Entonces esto es lo mismo que el Señor muestra del jinete del caballo blanco en Apocalipsis 19:11 en adelante. Primero hace justicia con todos ellos, y en Apocalipsis 20 coge a Satanás y lo mete a un abismo y lo sellan, y entonces empieza lo que es el milenio. Pero antes de que se empiece el milenio, dice aquí que en el versículo 4: y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar, y las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús. Aquí vemos, hermanos, que todavía no ha habido una resurrección porque están las almas de los decapitados, ¿sí? Y entonces aquí nos está diciendo que vio las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Entonces aquí cuando dice aquí vivieron, tenemos que entender entonces que esta es la resurrección, ¿sí? Y en esa resurrección se hace también el arrebatamiento. Entonces, hermanos, dice aquí en el versículo 5: pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumpliesen 1000 años. Esta es la primera resurrección. Entonces vemos que hay una resurrección de muertos, y contigua a esa resurrección de muertos es el arrebatamiento. Esto lo estábamos hablando anteriormente. Igualmente, hermanos, para estos últimos tiempos nosotros tenemos que tener en cuenta lo que nos dice Mateo, ¿sí? Y Lucas también nos lo dice. En Mateo 17 nos dice, Mateo 17:10 nos dice: entonces sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Entonces dice: respondiendo Jesús les dijo: a la verdad, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Entonces vemos que antes de la venida del Señor ha de venir los Elías, ¿sí? Ha de venir los Elías, porque los Elías tiene que ver con la iglesia misma, hermano. No va a ser algo por fuera, ¿sí? Y no va a ser un solo hombre que va a restaurar toda la iglesia, porque la iglesia es la que tiene que ser restaurada. Si nosotros vemos el juicio de lo que es la cizaña, va a ser recogida, entonces eso no va a ser restaurado, ¿sí? Va a restaurar es todo lo de la iglesia, va a restaurar todo lo que es el pueblo de Dios. Entonces ahí vemos cómo nosotros tenemos que tener en cuenta de que la iglesia debe ser restaurada. ¿Por qué la iglesia debe de ser restaurada? Porque han entrado muchos caballos de Troya a la iglesia, y nosotros habíamos hablado un poquito acerca del caballo de Troya. El caballo de Troya tiene que ver con que Troya resistió mucho tiempo, ¿sí? Resistió como 10 años a los griegos, y Troya fue engañada por los griegos, porque los griegos se retiraron y dijeron: los troyanos ganamos, pero les dejaron un caballo, y en ese caballo dentro habían soldados, y ellos entraron ese regalo que le dejaron los griegos, y resulta que esa fue lo que con que perdieron los troyanos. ¿Por qué? Porque ese regalo realmente había un pueblo, ¿sí? Habían unos soldados griegos, y que cuando ellos festejaron su triunfo fueron muertos, abrieron sus puertas y entró todos los griegos y destruyeron esa ciudad, conquistaron esa ciudad. Entonces, asimismo, la iglesia, hermanos, la iglesia ha sido contaminada, y entonces estos Elías es necesario que se manifiesten. ¿Por qué, hermanos? Porque si nosotros vemos en Mateo 25 las 10 vírgenes, nosotros vemos que en Mateo 25 estas 10 vírgenes están dormidas, y entonces hay un grupo que no está dormido. Hay un grupo que
está anunciando, dice: a la medianoche se oyó un clamor, aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Entonces podemos, hermanos, ver cómo la iglesia, ¿sí? Hay un grupo de personas, hay un grupo de Elías, de profetas, hay ese ministerio profético que está despierto, porque hay mucho profeta que está dormido, y en el nombre de Cristo Jesús que se ha despertado, mis hermanos. Pero importantísimo, hermanos, que nosotros podamos entender que estos profetas, la iglesia entra a la noche, la iglesia entra a ese tiempo de la noche, y nosotros podemos ver que en ese tiempo de la noche el anticristo también se manifiesta, y es la caída de Satanás, que es lanzado a la tierra. Es una de sus caídas, y que es importante porque la iglesia va a estar en medianoche y va a estar clamando el grupo de lo que son los Elías, los profetas. Dice: aquí viene el esposo. ¿Por qué? Porque son personas que son atalayas, personas que están al frente de lo que es la brecha, y el Señor revelándoles sus tiempos. Entonces, hermanos, importantísimo en la iglesia, ¿sí? Porque igualmente en Tesalonicenses capítulo 2 nos dice que antes que venga el Señor es necesario que se manifieste, ¿sí? Porque dice, con respecto a la venida del Señor, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, dice: con respecto a la venida del Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejemos mover fácilmente de nuestra manera de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Entonces, la iglesia va a haber un mover de apostasía en la misma iglesia, dentro de la misma iglesia, hermano. Nosotros vamos a presenciar ese mover de la apostasía en la misma iglesia. Esto es los últimos tiempos, hermano, y esto es lo que se está manifestando en la iglesia y no se están dando cuenta. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia está dormida, porque la iglesia está entretenida, porque la iglesia, hermano, está en otras cosas muy diferentes a estar acomodando sus vestiduras, a estar manifestando lo que es ser réplica de Cristo, a estar haciendo la obra poderosa de servicio en amor. Entonces, aquí nos muestra, hermanos, de que el Señor, por medio del apóstol Pablo, está diciendo de que la venida del Señor, ¿sí?, viene, pero que primero se tiene que manifestar la apostasía, y también se tiene que manifestar el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. O sea que aquí vemos lo que es el engaño del pueblo de Israel, engañados por este hombre, ¿sí?, por el anticristo, creyendo que es Dios, y se hace pasar por Dios y aún se sienta en el templo de Dios. Esto es bien tremendo, hermanos, porque el pueblo de Israel está pensando ya en construir el tercer templo, y tienen todos los utensilios, tienen todos los altares, tienen toda la genealogía de los sacerdotes y tienen toda su vestidura. O sea que es muy sencillo de levantar el templo y empezar a oficiar, ¿sí?, lo que es el sacrificio de animales. Tienen la vaca alazana, o sea, la vaca roja, con que ese es el primer sacrificio, y con esas cenizas limpian y purifican todos los demás elementos, los altares del templo y todo ello. Entonces estamos estamos en los últimos tiempos, hermanos. Entonces el Señor nos dice a nosotros
que aún en Timoteo está diciéndonos, perdón, en primera de Timoteo capítulo 4, nos dice en el versículo 1, dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. O sea que, hermanos, esto es un mover apostático, es un mover dentro de la iglesia. Y está diciendo que muchos apostatarán, dice, algunos apostatarán. El Señor Jesús en Mateo 24 está diciendo que aún si fuere posible, a los escogidos se engañarían. Entonces vamos entrando, hermano, en ese tiempo ya de la noche, ¿sí? Vamos entrando a ese tiempo de la noche. El Señor nos ha mostrado en visiones de cómo la iglesia ya va entrando, ¿sí?, a esa parte oscura de lo que es la noche, y que hay aguas oscuras, aguas sucias, hermano, y la iglesia tiene que pasar por esos lugares. Entonces es lo que nosotros tenemos que mirar, de que el ataque que la iglesia va a sufrir, hermanos, es un ataque de doctrina, hermano. Es un ataque de lo que es para apostatar de la fe. Es un ataque, hermano, como lo veíamos, por ejemplo, en aquello de cuando el Señor habla en Mateo acerca de los dos cimientos, de los que edifican sobre la roca y los que edifican sobre la arena. Entonces nosotros podemos ver, hermanos, cómo una edificación bajo la roca es de los que oyen la palabra, dice, o sea, lo que fue el sermón del monte, los que escuchan esta palabra y la ponen por obra, los consideraré a un hombre que edificó su casa sobre la roca, y que vinieron los ríos, ¿sí?, las corrientes de aguas de los ríos, o sea, las corrientes de este mundo, que vinieron los vientos de doctrinas por estratagemas de hombres, ¿sí?, que con astucia emplean las artimañas de error, ¿sí?, y también dice que vienen las lluvias, ¿sí?, los que quieren tumbar los frutos del Espíritu. Entonces es un ataque doctrinal, hermano, es un ataque que viene, y la televisión está plagada de esos ataques de nuestra fe, hermano. Entonces está diciéndonos aquí en 1 Timoteo capítulo 4 versículo 1, dice que el Espíritu mismo dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Entonces esto es, hermano, muy tremendo, porque, por ejemplo, vemos en la televisión mucho cómo se trabaja lo de ese espíritu de engaño con lo de los ovnis, con lo de los extraterrestres, con una cantidad de cosas que lo están llevando no a la existencia de Dios y todo ello, sino que es algo totalmente diferente donde no se nombra a Dios, ¿sí? Igualmente lo que es las doctrinas de demonios, hermano. Y déjeme decirle, hermano, que en Lucas nos dice a nosotros, dice el Señor, cuando está hablando sobre la venida del reino, en Lucas 17 nos dice en el versículo 26, dice, pero primero es necesario que padezcan mucho y sean desechados por esta generación. O sea que la iglesia va a entrar en ese tiempo de la noche, y que van a padecer mucho y que sean desechados por esta generación. ¿Por qué? Porque así mismo pasó con el Señor Jesucristo, fue desechado, y el Señor nos dice a nosotros, cuando Él está orando en Juan 17, está hablando sobre el mundo, porque el mundo los aborrecerá, ¿sí? Y entonces en el versículo 26 nos dice, como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Entonces nosotros tenemos que, ya lo habíamos hablado anteriormente sobre el transhumanismo, y aún de lo que es la parte
de lo que es las relaciones espirituales con demonios, ¿cierto? Y es importante que nosotros entendamos esta parte de cómo fue los días de Noé. Dice, comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Así como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban, mas en los días en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Entonces, si nosotros vemos, hermanos, lo que el Señor está diciendo y lo que vemos, el prospecto de los 7 sellos, ¿sí? de Apocalipsis que nos muestra en Apocalipsis sobre los sellos, sobre los truenos, ¿sí? que nos muestra en Apocalipsis capítulo 10, dice las trompetas, los ayes, las copas, todo esto, dice aquí el Señor, está diciendo, llovió, dice como Sodoma, que dice, más en el día de Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. O sea que va a haber todas estas cosas, hermanos, y que la iglesia va a estar pasando por allí. Nosotros tenemos una enseñanza sobre la iglesia en el Apocalipsis y nosotros la vemos a la iglesia en todos los momentos, ¿sí? de Apocalipsis. En cada capítulo vemos cómo la iglesia se manifiesta, ¿sí? Y entonces, pues ahí lo colocamos el link, hermano, abajo para que usted pueda escuchar también esa enseñanza sobre la iglesia de Cristo en el Apocalipsis, ¿sí? Y nosotros podemos ver, por ejemplo, ahí en Apocalipsis 19, ¿sí? Que habla de 19, en el versículo 7, dice, gocémonos y alegrémonos y demos gloria porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. El lino fino es las acciones justas de los santos. Aquí vemos, por ejemplo, la iglesia todavía, ¿sí? que está allí, dice, gocémonos y alegrémonos, ¿sí? Dice, porque han llegado las bodas del Cordero. Y en ese instante viene el Señor Jesucristo en el caballo blanco. Entonces, podemos ver muchas partes de lo que es la iglesia, cómo se manifiesta la iglesia. Por ejemplo, en el capítulo 13, hermano, vemos que está siendo perseguida, ¿sí? Dice aquí en el 13:7, dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Entonces vemos cómo la iglesia también está en estos capítulos donde está la persecución. La iglesia va a pasar por esos lugares, hermanos. Entonces, aquí nos está diciendo que serán como los días de Noé y como los días de Lot. Entonces, me llama la atención, hermano, porque estos días de Noé y los días de Lot, hermanos, si nosotros vemos en Génesis, ¿sí? Si nosotros vemos que este Enoc que fue arrebatado, que solamente estuvo 365 años en la tierra, o sea, muchos antecesores de Adán, muchos antecesores de Noé, perdón, y que de Adán hasta Noé, digámosle, que vieron a Enoc y también supieron que este Enoc fue levantado. Y entonces, ¿en qué momento es que se pervierte la tierra de esa forma de que el Señor envía ese diluvio? ¿Sí? ¿Por qué? Porque hubo un juicio, porque el Señor está diciendo, mira, esta generación antidiluviana, esta generación se hizo un juicio, ¿sí? Y ese juicio
fue a causa de la situación que ellos vivían. Este juicio que hubo en Sodoma y Gomorra, ¿sí? Este juicio fue a causa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí estamos viendo de que los justos solamente se salvaron en Noé, ¿sí? Y en Lot, el justo Lot fue el único que se salvó con su esposa y sus hijos, ¿sí? Pero en este fue de agua, y el Señor dice que ya no será por agua, sino que será por fuego. Y aquí en Lot ya lo habla con el fuego y el azufre que llovió del cielo. Entonces podemos ver, hermano, que en la vida de los patriarcas, de los primeros, de Adán, Set, Enos, Cainán, todos ellos conocieron de Dios. Adán vivía, hermanos, Adán vivía hasta, mire, por decirlo así, Lamec, óigalo bien, Lamec conoció, ¿sí? Lamec conoció a Adán. O sea, lo que fueron Set, Enos, Cainán, Mahalaleel, Jared, Enoch, Matusalén, ¿sí? Lamec, todos ellos conocieron a Adán. Entonces, o sea, Adán tuvo tiempo para hablarles a todas esas generaciones y sus hijos de lo que de lo que había acontecido con el Señor, con Dios. Y podemos ver que Lamec, que es el padre de Noé, pues tuvo forma de hablarle. Aún Noé, cuando nace Noé, el Lamec profetiza sobre Noé, ¿sí? Entonces, hermanos, podemos ver que muchos de los que caminaron, o sea, de la descendencia de Adán, estuvieron mucho tiempo con Adán, y Adán tuvo forma de hablar todo lo que pasó. Y como les digo, y también aún vieron el arrebatamiento de Enoc, ¿sí? Cuando caminó con Dios y desapareció. Entonces son hombres que pudieron hablar y contarle todo esto a Noé. Por ejemplo, ¿sí? Cuando nació Noé, por ejemplo, lo que fue Enos ya todavía aún vivía. O sea que Noé conoció a Enos, el hijo de Set, el hijo de Adán. Conoció a Cainán, conoció a Mahalaleel, conoció a Jared, a Enos no lo conoció porque fue arrebatado, pero conoció a Matusalén, conoció a su padre Lamec. Entonces es un hombre que está cargado de un conocimiento de Dios, ¿cierto? Entonces eran unas generaciones que conocían de Dios porque había gente que podía hablar por ellos. Pero es muy tremendo, hermanos, que nosotros podamos ver cómo, por ejemplo, hermano, esta gente se pervirtió, ¿sí? Cómo esta gente se pervirtió para que llegase a esas situaciones. Y nosotros vemos, por ejemplo, en Romanos, hermanos, nosotros podemos mirar en Romanos capítulo 1, y a mí me llama mucho la atención porque son unas entregas que hace Dios. El Señor hace unas entregas por la misma condición del hombre, hermanos. Y me llama mucho la atención estas entregas que hacen, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué me llama la atención a mí? Porque aquí, por ejemplo, en el capítulo 1, en el versículo 18 habla sobre la culpabilidad del hombre. Dice, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. O sea que estos eran hombres que conocían, ¿sí?, a Dios, y conocían todo lo que Dios había hablado, ¿sí?, en esos tiempos. Lo conocían, pero habían otros hombres que detenían, óigalo bien, detienen con injusticia la verdad. Entonces, lo que es estas generaciones, tanto de Noé como de Lot, y como en este tiempo, hermanos, que están deteniendo, ¿sí?, con injusticia
a los hombres detienen la justicia de Dios, detienen la verdad. Por ejemplo, la televisión, hermanos, ahorita maneja todo, o sea, es un entretenimiento y es un adormecimiento. La televisión es un adormecimiento de las personas. ¿Para qué? Para que no se den cuenta de todo lo que está sucediendo, ¿sí? Y por ejemplo podemos ver la pandemia, como la cantidad de personas que se han vacunado, ¿sí? Y creen a la mentira y no a la verdad, pero es esto, porque detienen con la injusticia, ¿sí? Detienen la verdad de Dios. Dice, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. O sea, por medio de la creación, hermanos, se conoce que hay un Dios poderoso, un Dios eterno, un Dios que hizo todas las cosas. Pero ¿qué es lo que hacen? Colocan lo que es la enseñanza de lo que es la parte de la creación, pero que no es creación, sino que es una evolución, ¿sí? Entonces se han colocado la teoría de la evolución y le dan crédito a esto, y esto lo trabajan en la persona. Entonces le van quitando, ¿sí?, la verdad de Dios a las personas, ¿sí? Entonces aquí podemos ver de cómo trabajan, ¿sí? Los medios de comunicación mismo están trabajando, quitando, guardando la verdad de Dios y manifestando una doctrina que no es. Dice, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, o sea, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. O sea, no hay excusa. Para ellos no hay excusa de que no exista un Dios, de que Dios hizo todas las cosas. No hay excusa, ¿sí? Versículo 21 nos dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus propios razonamientos. Óigalo bien, hermano. Entonces, aquí vemos que, pues, habiendo conocido a Dios, o sea, conocían a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. O sea, que es como decir, robarle la gloria a Dios, ¿sí? Sino que se envanecieron en sus propios razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Entonces, esto es lo que nosotros tenemos que entender de la obra de Dios en las personas. Cuando no se le da la gloria a Dios, ¿sí?, ni se le da gracias a Dios, entonces su corazón es entenebrecido. Déjeme decirle, hermano, que podemos entonces decir que esto son juicios de Dios sobre las personas. Y entonces uno se topa en la evangelización con estas personas que tienen un corazón entenebrecido, y uno debe de entender esto, ¿sí? Y que es entendible que es el Señor mismo. En el versículo 22 dice, profesando ser sabios se hicieron necios. O sea, todo esto, lo de la teoría de la evolución, y hay mucha gente que cree en la teoría de la evolución, son evolucionistas, ellos creen, entonces profesando ser sabios se hacen necios, ¿sí? Y cambian la gloria de Dios incorruptible. O sea, entonces mire esto, cómo ellos cambian, ¿sí? Cambian la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. O sea, que cambian esa gloria de Dios y utilizan imágenes, hermanos. Entonces, lo primero que muestran es imágenes de hombres, ¿sí? Imágenes de aves, imágenes de cuadrúpedos, imágenes de reptiles. Y vemos muchas civilizaciones que han adorado reptiles, que han adorado la serpiente, que han adorado el dragón, ¿sí? En este momento hay muchos, ¿sí? Hay muchas naciones, ¿sí?, ideologías
donde se adoran a los reptiles, donde se adoran los cuadrúpedos. Y déjeme decirle, en Egipto, cómo el pueblo de Israel fue contaminado con todo esto, que cuando fueron libres y mientras Moisés estaba en el monte recibiendo, ¿sí?, lo que era la ley de Dios y todo eso, ellos allá, mientras tanto, hicieron un cuadrúpedo y lo adoraron. Entonces, esto es, dice, cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de hombres, que estos sí también están plagados, hermano. La tierra, el hombre, sí, adora a hombres. Y entonces esto es una situación bien fuerte, porque el Señor nos habla, ¿sí? En Éxodos nos habla a nosotros, el Señor nos habla de que no podemos tener imágenes, ¿sí?, de hombres, no podemos adorar imágenes, ¿sí? En Éxodos, el mandamiento, de los primeros mandamientos que dice el Señor es: yo soy Yahvé tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre. No tendrías dioses ajenos delante de mí. No te harás imágenes, ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Yahvé tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares de los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces déjeme decirle, hermano, que aquí tenemos una maldición generacional, hermano. Tenemos una maldición generacional, y que es la iniquidad, hermano, de padres sobre hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen a Dios. Entonces, si nosotros miramos, hermanos, de que se cambia la gloria de Dios por imágenes de hombres, ¿sí?, de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, entonces vemos esto, hermanos, que se está transgrediendo el mandamiento, y por eso Dios los entrega a situaciones fuertes. Entonces, por eso vemos, por ejemplo, una secta que es grandísima, ¿sí?, en la tierra, donde se adoran, ¿sí?, imágenes. Y es muy tremendo, porque Dios viene sobre ellos, ¿sí? Cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imágenes de hombres, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios les entregó a la inmundicia. Entonces, por esta situación hay consecuencias, hermanos. Dios los entrega a la inmundicia. ¿Por qué? Porque cambiaron, porque profesaron ser sabios, ¿sí? Profesaron ser sabios, fueron necios, ¿sí? Se envanecieron, habiendo conocido a Dios, no le dieron la gloria a Dios, sino que se envanecieron, y su necio corazón fue entenebrecido. No le dieron la gloria a Dios, sino que le dieron la gloria fue a imágenes de hombres corruptibles, de aves y de cuadrúpedos. Entonces Dios los entrega a la inmundicia. Esto, hermanos, es lo mismo que pasó en los tiempos, ¿sí?, de Noé. ¿Por qué hubo diluvio? ¿Por qué hubo diluvio si habían hombres de Dios y que, por ejemplo, hombres que recibieron la enseñanza de Adán? De Adán mismo recibieron la enseñanza, pero se desviaron, ¿sí? No glorificaron a Dios, ¿sí? Se fueron en pos de adoraciones de hombres corruptibles, de aves, de cuadrúpedos. Y aparte de eso, hermano, también vinieron los hijos de Dios y empezaron a tener relaciones sexuales con las hijas de los hombres, y por eso nacieron seres híbridos, seres que eran de renombre, hombres con mutación genética, hermano. Y esto es lo que nosotros estamos viendo en estos tiempos, hermano. Vemos, por ejemplo, las semillas transgénicas. Las semillas transgénicas es la alteración de la semilla
¿Para qué, hermanos? Esto es bien tremendo, hermano, lo de las semillas transgénicas, porque hacen que el campesino esté esclavo comprando semilla, ¿sí? Esta semilla transgénica ha sido trabajada para que quede una semilla híbrida y esta semilla no pueda reproducir, o sea, crece la planta, da el producto, sea el choclo, sea el trigo, sea tal cosa, tal otra, o sea, por ejemplo, este aceite de canola que viene del Canadá. Esa es pura semilla transgénica, por eso es barato el aceite ¿sí? ¿Pero qué? Esta es una semilla transgénica. ¿Y qué pasa con los agricultores? Ellos pueden retener las buenas semillas para sembrarlas, pero como son híbridos, no van a reproducirse más. Entonces, al campesino está, por decirlo así, que siempre debe de comprar semilla. Y esta semilla, como es trabajada, donde no va a ser afectada por lo que es los animales que puedan afectar las plantas, los herbicidas, todo esto, ellas son fuertes a esas cosas. Entonces es una semilla fuerte, pero es un híbrido, no se reproduce. Entonces, asimismo, como lo que están haciendo con estas plantas, con estos híbridos, hermano, se está haciendo, ¿sí? Lo que se está haciendo ahora, eso fue lo que fue antes, lo que nos dice Eclesiastés. En Eclesiastés 1:9 nos dice claramente, nos dice que lo que es ahora, eso no es nuevo, hermano, eso no es nuevo. Eclesiastés dice, lo que fue ahora, eso fue antes, ¿sí? No hay nada nuevo debajo del sol. Eclesiastés 1:9 dice, ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. Y nada hay nuevo debajo del sol. Entonces, hermanos, esto es lo que el Señor hace. Hace una entrega, ¿sí? Romanos nos lo está diciendo el apóstol Pablo, pero esto fue lo que sucedió en Génesis y esto es lo que está sucediendo ahora, hermano. El Señor está entregando a la inmundicia, a las concupiscencias de sus corazones. Y hermano, déjeme decirle que en esta parte, en esto, también la iglesia está metida allí. No es solamente el mundo, hermano, sino que la iglesia también está metida en estas cosas. ¿Por qué? Porque muchas veces le roban la gloria al Señor. Muchas veces no lo tienen en cuenta, no glorifican a Dios, ni les dan gracias a Dios, hermano. Y entonces por eso es que el Señor, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Esto es lo que nosotros tenemos que tener en cuenta, hermano, que profesaron ser sabios y se hicieron necios y cambian la gloria de Dios. Entonces, por eso es que Dios los entrega a la inmundicia, ¿sí? En las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. O sea, se entregan a la prostitución, se entregan a lo que es la fornicación, que es la prostitución, se entregan a lo que es el adulterio, se entregan a unas pasiones vergonzosas, hermano. Y dice aquí en el versículo 25, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. O sea que, hermano, aún la iglesia, hermano, está cambiando la verdad de Dios por la mentira. Si nosotros vemos, por ejemplo, lo que es la doctrina de la prosperidad, hermanos, es una mentira. Están cambiando la verdad de Dios por una mentira. Están haciendo colocar a los hombres, al pueblo de Dios, la mirada en las cosas de abajo, a llevarlo a Baal Mamón, que es, el Dios dinero. Están haciendo bajar los ojos, ¿sí?, de los creyentes que deben de estar colocadas en el Señor, en los cielos, hermano, y están haciendo esta parte. Entonces, por lo cual Dios los entregó a la inmundicia. Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira.
honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Esto es lo que se está haciendo en la iglesia, hermano. Le están rindiendo un culto, ¿sí? Cuando se hacen esos pactos, se están rindiendo culto a un Baal, Baal Berit, ¿sí? Cuando están en la doctrina de la prosperidad, están rindiendo un culto a Baal Mamón. Entonces, y no a Dios. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Aquí hay otra entrega, hermanos, y podemos ver que en los tiempos de Noé habían estas cosas también, porque empezaron, hermanos, a llevar una forma, hermanos, de todo ese aprendizaje de los ángeles caídos, y ellos empezaron a hacer, sí, algo bien tremendo, porque es que en Judas, a mí me llama la atención, hermano, lo de Judas, porque Judas nos lo dice aquí claramente. En el versículo 7 nos dice algo que quizás en la Reina Valera no lo dice muy bien, porque en Reina Valera habla de, por ejemplo, lo de Sodoma y Gomorra, que vamos a hablar sobre esto, que son los días de Lot. Dice Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Pero aquí nos dice, hermanos, de esta parte que nos dice que fornicado, esta palabra, o sea, la traducen mal, porque esta palabra en el griego se llama ekpornoeo, tiene una palabra antes que es ek. Y esto es bien tremendo, hermano, porque aquí nos dice en la Nueva Traducción Viviente, dice que las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. Esas ciudades fueron destruidas con el fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Entonces, aquí está diciendo, mire, esto mismo que pasó va a pasar otra vez, ¿sí? Entonces, Romanos nos está diciendo, ¿sí? Dice, cambiaron, ¿sí? Cambiaron la verdad por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes del Creador. Y por eso estamos viendo, hermanos, que allá con estos ángeles caídos, que la palabra de Dios nos lo muestra muy claramente, hermanos, por ejemplo, en Génesis nos muestra, ¿no? En Génesis 6 nos muestra esta situación. Dice aquí en Génesis 6:4, o en el 1 dice, luego los seres humanos comenzaron a multiplicarse sobre la tierra y les nacieron hijas. Los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres, ¿sí? Aquí nos dice que estas hermosas mujeres eran hijas de hombres, ¿sí? Dice, y también lo mismo en Génesis 6:4 nos dice, y tomaron, ¿sí? Tomaron como esposas a todas las que quisieron. Entonces el Señor, o sea, Yahvé el Señor, dijo, mi espíritu no contenderá a los humanos. Dice que su espíritu no iba a permanecer con el hombre durante mucho tiempo, porque solo son carne mortal. En el futuro, la duración de la vida no pasará de 120 años. Versículo 4 dice, en esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes Nefilim, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz, ¿sí?, hijos que luego se convirtieron en héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Estos eran los que dicen acá en Reina Valera, los gigantes. Entonces,
Estos eran unos híbridos, ¿sí? Un cruce, ¿sí? De diferentes genéticas. Una genética espiritual que tomaron forma humana porque ellos rechazaron sus propios cuerpos. En Judas nos lo dice muy claramente, nos dice que los ángeles, ¿sí? que tenían, dice que ellos abandonaron sus propios cuerpos, ¿sí? Ellos abandonaron sus propios cuerpos y, ¿sí?, se encendieron en esa parte. Ahora lo podemos mirar, hermanos, porque es bien importante. En el versículo 6 lo dice: les recuerdo de los ángeles que no se mantuvieron dentro de los límites de la autoridad que Dios les puso, sino que abandonaron el lugar al que les pertenecía. Dios los ha tenido firmemente encadenados en prisiones de oscuridad en espera del gran juicio. Ellos abandonaron, ¿sí?, su propia morada. Dice allí en la parte de lo que es en Reina Valera, dice: y los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad. ¿Sí? Lo que nos está diciendo entonces Génesis dice que dieron producto de estas relaciones, dieron producto nefilitas, o sea, nefilins. Y nosotros podemos ver, hermano, que podemos sustentar que cuando se está hablando de los hijos de Dios eran ángeles, porque en Job 1:6 dice que un día vinieron a presentarse delante de Yahvé los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y también nos lo habla en Job capítulo 2 versículo 1, dice: aconteció que en otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Yahvé, y Satanás vino también entre ellos a presentarse delante de Yahvé. O sea que aún Satanás, ¿sí?, era un ángel caído, ¿sí?, pero era un hijo de Dios. Y dice aquí también en Job capítulo 38 versículo 7, dice: cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿De qué era? De porque Dios estaba haciendo la creación y estaba haciendo la tierra y todo lo que hay en ella. Dice en el versículo 6, dice: ¿sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestiduras suyas y por fajas oscuridad. Entonces aquí vemos cómo el Señor estaba creando, y los hijos, ¿sí?, los hijos de Dios se regocijaban de esa creación. Entonces podemos ver que estos hijos de Dios eran ángeles, y que fueron ángeles caídos que no guardaron, como dice Judas, no guardaron, ¿sí?, su dignidad, ¿sí?, y se encendieron en su pecado, uniéndose con mujeres. Entonces aquí mismo en estos tiempos, hermanos, estamos mirando que el Señor habla sobre este punto y muy tremendamente de esos productos que hubieron de esas relaciones sexuales. Y nos dice, por ejemplo, en la palabra de Dios, nos dice en Deuteronomio capítulo 2, ¿sí?, versículo 20 y 21, dice: antiguamente a esa región se le consideraba la tierra de los refaínes. O sea que era una tierra donde estos productos, estos híbridos, ¿sí?, vivían. Y dice: porque ellos habían vivido allí, aunque los amonitas los llamaban sonsomeos. También eran fuertes, altos y numerosos como los anaseos, o sea, los hijos de Anac, ¿sí? Pero el Señor Yahvé destruyó a los Refaín para que los amonitas se apoderaran de la tierra de ellos. Entonces aquí está hablando, hermanos, de lo que ellos iban a conquistar, ¿sí? Y nosotros podemos ver también en Deuteronomio capítulo 3,
¿sí? Deuteronomio capítulo 3, versículo el 10 en adelante, están hablando de este rey Og, rey de Basán. Este rey, ¿sí? Al cual ellos destruyeron, ¿sí? Cuando fueron a conquistar, este rey estaba allá. Y dice aquí en el versículo 9, dice, los sidonios llaman Sirión al monte Hermón, mientras que los amorreos lo llaman Senir. Para entonces ya habían conquistado todas las ciudades de la meseta y todo el territorio de Galaad y de Basán, aún hasta llegar a las ciudades de Salca y de Edrei, que formaban parte del reino de Og en Basán. Og, rey de Basán, fue el último sobreviviente de los gigantes de Refaín, los refaínes o repaínes. Su cama era de hierro y tenía más de 4 metros de largo y casi 2 de ancho. Aún hoy se puede ver en la ciudad amonita de Rabá. Entonces podemos ver, hermanos, cómo aún cuando ellos iban a conquistar, todavía habían de esos híbridos, de lo que había pasado en Génesis 6, y aún cuando ellos iban a conquistar las tierras de Canaán, ahí todavía habían híbridos. Y si nosotros miramos también en Números capítulo 13, versículo 33, nos dice, hasta habían gigantes, ¿sí?, de los descendientes de Anac. Cuando hablamos de esos gigantes, están hablando de Nefilim, ¿sí? Entonces habían Nefilim, habían Giborim y habían Refaín, clases de híbridos con ángeles de diferentes jerarquías. Dice, hasta habían gigantes, o sea, Nefilim, los descendientes de Anac, o sea que los anaquitas eran Nefilim. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes y asimismo nos miraban ellos. O sea que esto, cuando ellos fueron a mirar las tierras, ¿sí?, Caleb y Josué los enviaron, y entonces hablaban sobre esos habitantes en ese lugar. Entonces, hermanos, podemos ver, hermano, que el Señor en Romanos está hablando aún en la otra entrega, porque la primera entrega es que el Señor, su necio corazón fue entenebrecido y entonces Dios los entregó a la inmundicia. Y la segunda entrega que el Señor hace, y estos son juicios de Dios, ¿sí? Porque dice aquí, porque honraron y dieron culto a las criaturas antes que al Creador. O sea, en sus situaciones de idolatría de unas jerarquías más fuertes, ¿sí? Y dice, Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra la naturaleza. De igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Esta es la tercera entrega, hermanos. Entonces, en esta segunda entrega de ese juicio que el Señor está haciendo, en esta segunda entrega, entonces se ve que la mujer cambió el uso natural por el que es contra la naturaleza, y los hombres se encendieron, ¿sí?, en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y Dios dándoles la retribución debida a su extravío. Hermano, así sea el hombre que haya hecho el virus del SIDA, ¿sí?, así sea el hombre, porque de eso se habló mucho tiempo atrás. Si así fuese, hermano, esa fue parte de Dios mismo utilizando al mismo hombre, como lo es ahora en este momento, ¿sí?,
con esta pandemia, debemos de entender que Dios hace estas cosas, ¿sí? Dice, y recibiendo en sí mismo la retribución a su extravío. Entonces, debemos entender, hermano, que estas son juicios de Dios, de esta condición de la mujer y de esta condición del hombre, son juicios de Dios por su extravío, por lo que está haciendo. Entonces, mira, hermanos, que esto es bien tremendo, hermano, porque nos dice que en el hombre está la vida, y la vida era la luz de los hombres, y la luz en las tinieblas resplandece. O sea que cada hombre tenía luz. Por eso dice que Dios se lo manifestó y lo conocían, de que Dios había hecho toda la creación. Pero sin embargo, esta luz ellos no la quisieron tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque ahí en Juan, ese es Juan 1:1, lo que está leyendo, Juan 1:3, y aquí en Juan 3:19 dice, esta es la condenación, que vino al mundo, ¿sí? La luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. O sea que primeramente Dios los entrega a esos actos vergonzosos, ¿sí? Primero Dios los entrega. Y segundo, entonces, en Juan 3 dice que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, o sea, para hacer su juicio. Dice, porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Entonces dice aquí, amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Entonces, queriendo decir que no aceptaron al Señor Jesucristo tampoco. Para este tiempo nosotros podemos ver estas cosas, ¿sí? Entonces es esa condición del hombre y esa condición de la mujer en lo que Dios los entrega. La palabra de Dios nos dice que uno es por juicio de Dios y otra situación que en este juicio de Dios tiene que ver con las maldiciones generacionales, ¿sí? Entonces hay uno que es juicio de Dios y otro es maldiciones generacionales, ¿sí? Porque no honraron a Dios, ¿sí? Y entonces hay una situación bien preciosa, hermanos, que nos dice ahí en 1 Corintios capítulo 6, versículo 9, dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire la oportunidad que Dios da. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hay una oportunidad, sí, pero esta es la parte, hermano, que entonces que puedan aceptar la luz, ¿sí? Puedan aceptarla, porque dice el Señor, esta es la condenación, que vino la luz al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, la condición del hombre está ahí ya. ¿Son los últimos tiempos? Sí, son los últimos tiempos. Pero entonces el Señor está hablando. Dice, esta es la condición del hombre por su extravío. Esta es la condición del hombre por todo lo que han hecho, ¿sí? Por su idolatría, por todo lo que están haciendo, así como en el tiempo de Noé, así mismo están entregando, así como en el tiempo de Lot, así mismo está sucediendo ahora. El Señor lo dice ahí en Romanos 1:26, dice, entonces, pero el Señor también habla y dice, y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces, hermano, esto mismo está diciendo Judas capítulo 1 versículo 6 nos dice, y les recuerdo que los ángeles que no mantuvieron dentro de sus límites, esta es la primera entrega que hace el Señor, ¿sí?
que es lo es Génesis 6. Y en el versículo 7, entonces nos dice: asimismo, no se olviden de Sodoma y Gomorra, ni de las ciudades vecinas, las cuales estaban llenas de inmoralidad y de toda clase de perversión sexual. ¿Sí? Esas ciudades fueron destruidas con fuego y sirven como advertencia del fuego eterno del juicio de Dios. Entonces, hermanos, es muy importante que nosotros podamos entender que aquí en Judas nos está hablando de la palabra, porque en la Reina Valera, el versículo 7 de Judas 1 nos dice que como Sodoma y Gomorra, las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra la naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo. ¿Qué era lo que pasaba en Sodoma y Gomorra? Que es lo que el Señor nos dice en Lucas 17, que como en los días de Noé y como en los días de Lot, ¿sí? Asimismo, ¿sí? Asimismo que cayó a fuego y azufre y los destruyó, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. ¿Qué era lo que pasaba allá en Sodoma y Gomorra? Que habla de que de esa misma manera, y habiendo fornicado en pos de vicios contra la naturaleza. O sea, esa fornicación, si fuera hombre con mujer, sería algo como algo de prostitución. Pero esta palabra fornicación en el griego está con ekpornoeo. O sea que hay una palabra que la antecede a la fornicación, ekpornoeo. Pornoeo quiere decir fornicación, prostitución, pero este ek es en toda forma de fornicación, en toda carne. ¿Sí? Por eso dice que ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestos por ejemplo. Entonces aquí nosotros estamos viendo, hermanos, que esa generación, aún la de Sodoma y Gomorra, eso fue bien pervertido, porque no solamente eran hombres con hombres o mujeres con mujeres, sino que eran con todo tipo de animales, con todo tipo de carnes. Esta es la única palabra que aparece en toda la Biblia, dice ekpornoeo, que era una forma de fornicación que era muy tremenda y tocaba todo tipo de carne. Entonces, hermanos, nosotros estamos viendo todo esto en la actualidad lo estamos viendo, hermanos. Vemos en la actualidad muchas cosas que por eso el Señor dice que esas cosas ni siquiera se nombren en la iglesia. Pero desafortunadamente uno ve noticias, uno ve situaciones donde dice: uy, no, Dios mío, qué perversión tan tremenda que hay ahora, ¿sí? Y esto es lo que está sucediendo en la actualidad. O sea, mis hermanos, que nos falta una parte, hermanos, y la vamos a seguir trabajando, ¿sí? De Romanos, que dice: y Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, atestados de toda injusticia, fornicación, perversividad, avaricia, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades. Hermano, esto es lo que estamos viviendo ahora, ¿sí? Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo de los que la hacen, sino también los que se complacen con los que las practican. Esto, hermano, es lo que está sucediendo ahora. Por eso el Señor, entonces, en Filipenses capítulo 4, versículo 6 en adelante dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidos vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero,
todo lo que es honesto, todo lo que es justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y vistes en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Padre Santo, Señor, auxílianos, Rey Santo, Señor, de estos tiempos de apostasía, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque habían hombres, Señor, donde Adán, Señor, les pudo manifestar todo lo que había pasado, todo lo que había sucedido, Señor. Y sin embargo, Señor, se degeneraron, Señor, y hubo el juicio, el diluvio, Señor. Y así como estuvieron estos hombres de Dios también, Rey Santo, Señor, juntamente con Abraham, Señor, bendito Rey, Señor. Y de Sodoma y Gomorra, Señor, que también cayó ese juicio sobre ellos, Padre. Señor, tú dices que en los últimos días también será así. Y Rey, nosotros estamos viendo, Señor, todo esto, Señor, aún la iglesia, Señor, que se profesa, Señor, tu palabra, Señor, bendito Dios, está contaminada también, Padre. Tu iglesia, Señor, bendito Dios, Señor, también ha encubierto la verdad, Señor, bendito Rey, Señor. Señor, perdona, Rey. Perdona, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, perdona el pecado, Señor, que se está soportando en la iglesia de Cristo, Señor, comprada con precio de sangre, Señor. Porque las sectas, Señor, bendito Dios, Señor, las sectas pues están en su pecado, Señor, y son parte, Señor, del mundo, de la práctica, de la mentira, Padre. Pero tu iglesia que fue comprada con precio de sangre, Señor, perdona tu iglesia, Señor, porque se han olvidado de ti, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona tu iglesia, Rey Santo, Señor, que no ha manifestado la verdad, Señor, bendito Rey, Señor. A tu iglesia, Señor, que está entreteniendo, Señor, bendito Dios, a tu pueblo, Señor, y no les habla la verdad, Señor, sino que, Señor, aún Rey Santo, Señor, soportan el pecado en la iglesia, Padre Santo, Señor. Perdona, Señor, bendito Dios, Señor, a tus pastores, Señor, bendito Rey, Señor. Perdona a los Rey Santos, Señor, a tu pueblo, Señor, que dentro de la iglesia, Señor, bendito Dios, Señor, como dice Judas, Señor, bendito Dios, cuando estos individuos que participan con ustedes en sus comidas de compañerismo, las cuales conmemoran el amor del Señor, son como artífices peligrosos que pueden hacerlos naufragar. Somos como pastores que no tienen vergüenza y que solo se preocupan por sí mismos. Son como nubes que pasan sobre la tierra sin dar lluvia. Son como árboles en el otoño, doblemente muertos, porque no dan fruto y han sido arrancados de raíz, Señor. Padre, perdona, Rey, que son como violentas olas del mar que arrojan la espuma de sus actos vergonzosos. Son como estrellas que han perdido su rumbo, condenadas para siempre a la más negra oscuridad. Perdona, Rey. Perdona tu iglesia, Señor, que no está hablando la verdad, Señor, que ha soportado el pecado, Señor. Perdona tu iglesia, Rey, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, porque no corrige, Señor, bendito Dios, porque no delinea el camino, Señor,
porque no da la instrucción, Señor, porque no da la corrección, Padre Santo, Señor. Perdona a tu iglesia, Señor, que ha soportado, Señor, doctrinas heréticas, Señor, en su iglesia, Señor, dentro de su iglesia, Rey. Han soportado, Señor, y no se arrepienten, Rey. Perdónanos, Señor, y ayúdanos, Señor, a estar firmes, Señor, venciendo hasta que tú vengas, Rey Santo, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. El Señor los bendiga, mis hermanos.